o realidad. En la época de la colonización, los españoles acostumbraban construir túneles entre edificios, como las iglesias, centros militares, castillos y otros. El fin, evitar que se robaran las piezas de oro, plata, esmeraldas y documentos importantes. En primera instancia, los túneles fueron muy útiles cuando se presentaban las rebeliones de los indígenas y posteriormente la de los criollos. Estos túneles facilitaban la huida de ser necesaria de las autoridades civiles, militares o eclesiásticas. Este diseño muy útil se extendió desde algunas ciudades del sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y la mayor parte de Suramérica. En el caso de Tegucigalpa, capital de Honduras, hay algunos relatos, entre ellos la existencia de túneles en pleno centro de la ciudad, la historia de pasadizos secretos que comunica las iglesias Los Dolores, la catedral, la Merced, son muy populares. Se dice que esos pasos estrechos y subterráneos eran usados por los sacerdotes católicos, por militares y por el propio general Tiburcio Carías Andino. Y aunque resulta fascinante imaginar otra parte de la ciudad bajo tierra, ¿qué tan cierta es la existencia de los túneles? Investigadores antropólogos extranjeros e historiadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia han realizado estudios sobre la veracidad de estos relatos. Los estudios investigativos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia fueron sobre dos túneles famosos, uno que conecta la iglesia Los Dolores con la catedral y otro que conecta la catedral con la iglesia San Francisco. Ambos estudios fueron terminados y concluyen que no encontraron evidencias claras, pues en el caso de la iglesia Los Dolores se comprobó que no existía ningún túnel cuando se hizo el hoyo de Merriam, porque por fuerza se tuvo que haber descubierto algo debido a la magnitud de la obra. Caso similar ocurre con el túnel de la catedral hacia la iglesia San Francisco, aunque muchos testimonios de abuelos y bisabuelos de Tegucigalpa, notariados y ya fallecidos, aseguran lo contrario, principalmente testimonios de albañiles que trabajaron en obras de construcción donde queda ahora la calle Cervantes en 1935 y posteriormente en 1964 con las reparaciones. Por su parte, las investigaciones de antropólogos extranjeros indican que hay más indicios de veracidad en dos túneles. Uno de ellos es el túnel que conecta la antigua casa presidencial en el centro de la capital con un sector cercano a la ribera del río Choluteca, pero del lado de la ciudad de Comayagüela. El otro caso es el del túnel que comunica siempre de Casa de Gobierno con una calle 3 cuadras al este del Congreso Nacional. En las épocas de las revueltas internas por seguridad de los presidentes en turno, desde el general Miguel Paz Barahona, 1925 en adelante, incluido el general Carías, Juan Manuel Gálvez, Julio Lozano Díaz, sabían de la ubicación exacta de estos túneles. El resto de los mandatarios no le dieron importancia al tema. Expertos de otras naciones afirman que para tener más datos fehacientes se tendría que trasladar un equipo de última generación utilizado para ubicar túneles o encontrar vestigios de edificaciones antiguas. Algunos de estos equipos están dotados de mini sensores térmicos con visión nocturna, capaces de introducirse en pequeñísimos espacios y ser controlados a remoto. En la última década vuelve a tornarse el interés de ciertos historiadores para reabrir las investigaciones. Sin embargo, no se ha encontrado el apoyo de ninguna institución del Estado debido a la falta de recursos. Mientras tanto, en el Museo de Historia Militar hay testimonios de que afirman que en el inmueble hay un túnel que pasa abajo del pozo y que posiblemente conduce a alguna calle cercana. Túnel que posiblemente fue utilizado para casos de emergencia cuando el cuartel San Francisco, sede de donde ahora queda el Museo Militar, era asediado por los golpes de Estado militares de la época. Uno de estos testimonios es el del señor José Meraz, asignado a la Secretaría General de Defensa del Museo de Historia Militar, quien asegura haber entrado en un túnel en el antiguo inmueble de la institución en el año 2003, cuando se hacían reparaciones en la iglesia San Francisco. Él afirmó que el túnel queda a un lado de la esquina de un torreón. En el año 2003 se dio un pequeño percance, una de las paredes cedió, había un par de albañiles laborando ahí para la iglesia, ellos se cayeron quedando inconscientes. Al realizar las maniobras de rescate, Meraz afirmó que donde cayeron habían joyas y restos de seres humanos junto a trozos de tela muy antiguas. El sacerdote de la época dijo que no se tocara nada de lo que allí había. Según Meraz, el túnel no era muy ancho. Detalló que él se introdujo y caminó 16 metros, pero no prosiguió con su marcha, pues el aire se enrarecía y estuvo a punto de desmayarse. De habilitarse el pasadizo, este sería un enorme atractivo no solo del museo, sino de la capital. Tegucigalpa es un enigma debido a la historia que tiene. El tiempo avanza y hasta la fecha no hay indicios de que institución nacional realice una investigación formal con alguna universidad extranjera y se devele si todo es un mito o una realidad. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.